porque los niños están cayendo en dar información falsa, conductas altamente perturbadoras como el robo, desafortunadamente, conductas discriminatorias que causan daños físicos, emocionales o psicológicos, conductas violentas que inclusive rayan ya en asuntos o delitos tipificados por la ley. Debemos pues afrontar todas estas situaciones, reconocerlas, abordarlas, tratarlas, para que cada quien en nuestra responsabilidad hagamos lo que nos corresponde y que las leyes entonces pues vayan acorde a las situaciones que estamos detectando. Un tema muy importante que se señaló tiene que ver con la autonomía de gestión de las escuelas y que no representa lo mismo o la misma capacidad que tendrían de gestionar las escuelas nocturnas, las escuelas dependiendo del nivel de educación, pero tampoco lo es igual para una escuela que de por sí vive en un entorno de violencia, en una ciudad como Ciudad Juárez, que se reconoce como una ciudad que no tiene la mejor condición de seguridad. Y esto es importante, que se diseñen mecanismos para que estén en condiciones, si no iguales, sí equiparables, para gestionar recursos, apoyos y todos los elementos que necesitan las escuelas y los planteles para hacer su tarea. Por supuesto, necesitamos contar con más información, más unificada, que sea susceptible de comparación, de análisis, que nos permita tomar decisiones, si no decisiones homogéneas, sí tenemos que tomar decisiones equivalentes, que permitan ir empujando el desarrollo de todas las escuelas independientemente de su circunstancia. De las escuelas, y por lo tanto de los alumnos, mejorar las condiciones de maestros, entre tantos otros factores. Se abordó también el hecho de que existe una sobreregulación de normas, que hay muchas leyes que contemplan este tema, hay inclusive legislación estatal, hay unos programas, hay políticas públicas en los 3 órdenes de gobierno y muchos de estos esfuerzos no están coordinados. Hay presupuesto que se está destinando para muchos programas, no están siendo armonizados y por lo tanto los esfuerzos o se dispersan o simplemente no tienen el potencial que pudieran tener. Entonces sí hay que también desde la legislación hacer un esfuerzo para tratar de atender esta situación con la premisa que también se ha planteado en este foro de que lo hagamos ya con la legislación existente, sobre todo en esta Ley General de Educación, que vaya acorde a la Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero sí que no necesariamente tengamos que impulsar una nueva ley en materia de violencia y acoso escolar, porque entonces estaríamos agudizando más la sobreregulación. Y bueno, el asunto que seguramente es el más relevante de todos es el que nos tiene que llevar a la mayor implicación o el mayor compromiso a todos quienes hemos participado en este foro, a legisladores, autoridades, padres de familia, a todos los involucrados en el sistema educativo, es el que se instrumente toda legislación que sea aprobada. Al final de cuentas, se ha dicho de manera reiterada, no tiene sentido que estemos aprobando leyes que son inoperantes, sino que las mismas leyes en sus preceptos deben estar contenidos los mecanismos para que se aplique la ley efectivamente, inclusive que haya mecanismos de seguimiento, de evaluación y de sanción a quienes no estén cumpliendo con su responsabilidad de dar seguimiento a la aplicación en sí de la ley. Una situación que debe contemplarse es qué programas, qué políticas públicas, qué premisas son las que deben prevalecer para combatir el acoso y la violencia escolar, pero otra situación que debe contemplarse es la ley, es cómo vamos a evaluar que se esté aplicando lo que está contemplando la legislación. Entonces, en términos muy generales, esto es lo que hemos concluido de este foro. Por supuesto que vamos en el seno de la comisión a darle seguimiento bajo la guía del senador Romero Hicks y seguramente pronto estaremos ya dando resultados de lo que entre todos hemos logrado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, senadora Romero.
Toca el turno a UNICEF. Doña Carmen López nos hará sus comentarios. Bueno, en primer lugar quisiéramos felicitar muy sinceramente a la Comisión de Educación del Senado por la organización de esta primera ronda. Hemos tenido acá las máximas autoridades de derechos humanos, CONAPRED, hemos tenido 2 subsecretarios de Educación, de Gobernación, académicos con importantes trabajos en el tema, experiencia, investigadores, representantes de OSC, es decir, ha habido una convocatoria de alto nivel, una discusión muy rica y creemos que realmente esto merece una felicitación a todo el trabajo que ha implicado para el equipo del senador Romero Hicks. Queremos recordar en primer lugar que de lo que nos convoca hoy y esperamos que nos siga convocando es garantizar el derecho a la educación. La violencia es un cuello de botella, es un impedimento, es una vulneración, pero lo que nos guía o nos debe guiar es a garantizar el derecho a la educación, a garantizar el derecho a una vida libre de violencia, no perder el objetivo y no anteponer cuál es la causa y cuál es el problema y a qué estamos apuntando. Se ha señalado la violencia como un problema complejo, multifactorial, multicausal, y se ha dicho también que la respuesta, por lo tanto, no puede ser simple, no puede ser simplista. A un problema complejo le corresponde una solución compleja. Se ha señalado igualmente la falta de información y esperamos que la ley contribuya de manera clara en el sentido de contar con un sistema de información integral que tenga a su vez subsistemas, que levante información desagregada por edad, por sexo, por tema, que permita entonces atender el problema o los problemas y diseñar políticas realmente apropiadas para su solución. Se ha señalado también la existencia de medidas abundantes en muchos casos, pero inconexas, desarticuladas, puntuales, y de lo que se trata ahora es más bien de articular niveles de gobierno, articular sectores y a veces dentro de los mismos sectores articular programas, planes, políticas que existen pero que no necesariamente dialogan entre sí. Y en el tema particular de la violencia, la necesidad de ahora constituir, consolidar, apuntalar el Sistema Nacional de Protección. No generar nuevas instancias ni nuevos mecanismos, de lo que se trata es implementar la ley que ya establece los mecanismos para atender el problema. Se ha abundado también en varias de las intervenciones sobre la necesidad de revisar la ley, una ley general de educación que tiene parche, tras añadido, tras una y otra corrección, y quizás sentarse y partir casi de foja cero y decir, en este nuevo contexto, en este siglo XXI, siendo las cosas como son, bono demográfico, cambio climático y todas las nuevas oportunidades y también desafíos que aparecen en el panorama, ¿cómo debería ser la educación que México quiere para sus niñas, sus niños y sus adolescentes? Y en ese marco revisar la ley general en concordancia con la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y hacer entonces las reformas a las leyes estatales o las leyes estatales de educación en particular. Hay que revisar perfiles, hay que revisar currículos escolares, currículos de formación docente inicial, en servicio, continua, materiales y otros. Se ha señalado también la necesidad de fortalecer las capacidades de los docentes, de los directivos, del personal de educación y de todo aquel personal que trabaja con niños, como lo establece la ley, en enfoque de derechos, en el manejo de la ley en particular, es decir, el mandato de la Convención, las observaciones generales, entre otros. Finalmente se ha señalado, y lo he dejado para el final a propósito, porque es quizás donde hay menos avances y donde se necesita la mayor confluencia de esfuerzos, de cabezas, de voluntades, es la necesidad de construir y fortalecer instancias de participación real de niños, niñas y adolescentes y de padres, madres de familia en el tema educativo. Y en este sentido UNICEF se compromete a seguir apoyando este proceso de armonización,
de la mano con la Comisión de Educación del Senado, y nos comprometemos también a contribuir en nuevas rondas que puedan surgir de audiencias en temas de educación, como son, se ha dicho en la mañana, el currículo, la formación docente. Insistimos en el tema de participación de niños, niñas, adolescentes, de padres, y sobre todo en la mejora de los aprendizajes y la calidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen. Don Fidel de Ménesis, sus 5 minutos. Sí, muchísimas gracias, presidente. Agradecerle sinceramente a todas las personas que el día de hoy han expuesto de manera muy gentil y muy generosa toda su experiencia, sus conocimientos, para que del Senado abordemos el tema de la violencia escolar a la luz de un enfoque de derechos humanos. Necesariamente tenemos que ir armonizando leyes. Se hace la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ninguna ley es perfecta, lo tenemos que decir. Algunas situaciones a los educadores nos parece que no están contempladas, pero bueno, seguiremos luchando desde el Senado, y los que son profes, a mí me da mucho gusto que hoy vinieran profes que están todavía en el ejercicio de la docencia o como directivos, alumnos, a este foro, a estas pláticas, y que no bajaremos, no quitaremos el dedo del renglón. En el derecho a la educación, cuando revisamos ese tema aquí en el Senado, yo les decía que era necesario que paráramos la violencia institucional que se genera a través de permitir que los alumnos, un porcentaje altísimo, aproximadamente un 30% de la matrícula nacional, está en pobreza alimentaria. Es decir, hay niños que van a la escuela pero no van sin desayunar o van sin comer, los de los turnos vespertino, y el resultado pues los profes lo sabemos. Esa violencia es obligación del Estado pararla, y es obligación de los profes señalarlo cuando tengamos alumnos con esas características, para que la deserción escolar no nos gane. Hoy la violencia ha influido de manera importante en un asunto como el de la deserción escolar. Ayer, si revisamos el último dato de la OCDE, vamos a ver que México ocupa el segundo lugar en deserción escolar. Es muy grave y tenemos que ver cómo coadyuvamos para que esta situación no se dé. Hoy la violencia influye, los padres prefieren sacar a sus hijos de las escuelas para que no sigan sufriendo el acoso. En ese sentido, como lo señalaron aquí especialistas, la escuela ha dejado de ser concebida como el espacio donde los niños puedan ser protegidos. Muchos padres ya no ven las escuelas como eso, por eso ya no los quieren mandar. La violencia no solo se ejerce entre pares, sino también hay compañeros maestros que, faltando a sus deberes éticos, están ejerciendo violencia en contra de los niños, están ejerciendo discriminación, y creo que los que ejercen puestos directivos tienen que ser muy enfáticos en los diálogos con los compañeros para que estas situaciones no se den. Debe prevalecer la vigencia del Estado de Derecho en el ámbito escolar. Se tienen que mandar mensajes de no impunidad, tolerancia cero a la violencia. El reglamento escolar es necesario que se revise también con este enfoque de derechos humanos, necesarísimo. La vulnerabilidad del niño, lo que lo coloca en esa situación es el contexto de impunidad y permisibilidad. Implementar políticas públicas de parte del Estado, no nos cansaremos de señalarlo. Aquí tienen un aliado, maestros, de que aquí estaremos poniendo el dedo en el renglón de que es necesario que las políticas públicas se implementen para que las leyes puedan aterrizar con todas sus bondades. Decía el día de ayer aquí en el Senado, 20 derechos que plantea la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, un hermoso poema, hermosísimo poema que el Senado aprobó,
pero que se queda en buenos deseos por la falta de presupuesto. En el combate a la violencia, las opiniones de los educandos y los maestros hay que aprovechar la primera vez que en el Senado los actores directos del hecho educativo están aquí. Yo estoy muy contento, Piorencio. Por eso, no hay violencia que se justifique y que no se pueda prevenir. También coincidencia absoluta con los compañeros que hicieron los planteamientos. Genéticamente no hay niños violentos, se hacen violentos por el entorno en que se desarrollan. Y los maestros tenemos mucho que ver en eso. Y por supuesto la currícula, que estamos obligados a ajustarnos a lo que dice el programa por todas las situaciones que ya sabemos, el cronograma, la preparación de las clases y todas estas situaciones, donde tenemos que remitirnos pues a lo que nos dice el programa, si no los compañeros supervisores nos ponen tache. ¿Sí? La escuela es receptora de la violencia que se genera en su entorno. La efectividad de la escuela se mide en la medida en que va cambiando su entorno. Tomar en cuenta la opinión de los niños, fue muy insistente esa parte, y también de los docentes. Creación de entornos seguros, mediación entre pares. Aquí plantearon una experiencia que creo que pudiera retomarse, es decir, alumnos de preparatoria que pudieran incorporarse en el diálogo con sus iguales, casi son de la misma edad, muchachos de prepa con muchachos de secundaria, y pudieran ayudar en la mediación para resolver los conflictos de violencia que se dan en algunas de las, o en muchas hoy, de las escuelas de México. Formación de docentes con enfoque a derechos humanos, eso hay que incorporarlo al currículum, por supuesto. Hacer campañas contra la discriminación, la violencia escolar, y que sean permanentes hasta que se vayan notando los cambios de conducta. Nadie explica a los niños qué sucede con la violencia en México desatada. Alguien lo dijo aquí, los periódicos de la nota roja son muy crueles en los mensajes que dan, sobre todo para nuestros infantes. Los niños se quedan atónitos cuando ven a un decapitado, pero nadie les explica esa parte, y creo que el profe tiene que hacer esa tarea de manera muy puntual. La violencia vulnera derechos, se inhibe el aprendizaje y deja huellas y secuelas físicas y psicológicas, eso es incuestionable. Cuando se tienen maestros que no entienden a los niños, estos sufren más, nos consta cuando un alumno está en una actitud de esa naturaleza, es un grito de auxilio que le está pegando al profe: profe, ayúdame, porque no sé cómo controlar este problema que tengo. Y entonces el profe tiene que hacer uso de todos los recursos pedagógicos y didácticos que estén a su alcance para ver cómo orientamos a nuestros muchachos. No coincidimos nunca que la expulsión de la escuela sea la solución. La escuela puede romper el círculo de la violencia, la escuela es el reflejo de lo que se vive fuera de ella. Se requiere buscar las causas que generan la violencia para corregirlas. Se tienen restricciones presupuestales para atender la violencia, eso lo hemos planteado y lo seguiremos reiterando. Necesitamos capacitar a los niños para que puedan protegerse a sí mismos, tomar en cuenta sus opiniones. La norma está fundada en la prohibición, es cierto, a todos le decimos que no, tenemos que cambiar a la parte positiva de la norma, no hacer simulaciones, entender las causas como ellos las ven, y a partir de eso generar políticas públicas para erradicar la violencia. Y por último, otra vez agradecerle a la Comisión de Educación que encabeza el compañero Juan Carlos, que haya invitado a los que viven de manera directa el hecho educativo y que sus experiencias son importantísimas. Escuchaba a mi compañera de secundaria las peticiones que nos hace, y créeme que no van a caer en un saco roto, vamos a atenderlas, sobre todo ya las tiene aquí apuntada una mujer que ha hecho cosas muy importantes a favor de la educación en México. Muchísimas gracias y que pasen buenas tardes. Gracias, don Fidel. Me toca hacer el comentario final. Esta ha sido una jornada muy intensa, de casi 9 horas continuas de trabajo, con la participación de 16 panelistas y aparte los 6 extraordinarios
testimonios que tuvimos en el conversatorio para un total de 22 intervenciones. La coordinación de 5 senadoras y senadores para esta tarea y aparte intervenciones de 5 legisladores más, son 10 senadores más 2 de UNICEF. Sin duda que el país que tenemos es de luces y de sombras, y el problema fundamental que tenemos es la ausencia de valores. ¿Cómo es que vamos a desterrar la violencia en definitiva? Isaac Asimov reflexiona para decir que la violencia es el último refugio de los incompetentes, y el reto que nos pusimos es grande. Esta violencia en espiral que engendra más violencia y una sociedad ensangrentada como la nuestra, que ha perdido su capacidad de sorpresa e indignación frente a la agresión, no solo física, la emocional y todas las formas de violencia que hoy existen y que tienen que ver con conductas absolutamente reprobables de la vida cotidiana. La corrupción, que es un acto de violencia, la falta de verdad y la mentira, que son un acto de violencia, la indiferencia, que es un acto de violencia, y frente a eso lo que los expositores nos han dicho durante el día de hoy es que urge una promoción de valores en ciudadanía, en convivencia, en la cultura de la paz, en un uso más responsable de la libertad, para que cada quien pueda responder a su proyecto individual y colectivo y pueda encontrar caminos de desarrollo. Al final del día, conforme al artículo 3 de la Carta Magna, es tener una democracia, no solo como régimen político, particularmente como forma de vida. Y esta erradicación de la violencia, o para decirlo en positivo, la construcción de una cultura de paz, desde la familia, el barrio, la colonia, la comunidad, la escuela, nos tiene que convocar a todos. Nadie sobra. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil y todos tenemos responsabilidades. La palabra responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas y todos tenemos mucho que hacer. Esta obligación moral de sumir nuestras manos y nuestros corazones se refleja también en una reflexión que haría Benjamin Franklin, señalando que o caminamos todos hacia la paz o nunca la encontraremos. Y sabemos que esta violencia no nació en el espacio escolar. Tenemos que buscar sus causas, sus actores, sus aproximaciones de solución, y hoy hemos acumulado sugerencias de política pública, de legislación, de rediseño institucional. Una de las grandes ausencias del país es lo que vivimos en la falta del Estado de Derecho y, como diría Gabriel Said, el Estado de Chueco. La falta del cumplimiento de la ley se convierte en un acto de violencia. Discriminar es un acto de violencia. No brindar la misma calidad con equidad en la educación es un acto de violencia. Y permitir la violencia es un acto de violencia mismo, mucho más grave cuando se le permite, cuando hay ausencias de faltas de protección a las víctimas. En esta perspectiva, desde las primeras mesas, se señalaron algunas líneas generales. Por ejemplo, una de ellas es si se requiere o no una nueva ley general o una ley especial, y al menos en las opiniones recibidas nadie nos dio un sí a eso. Lo que hay es una suerte o mala armonización de normas que no están integradas. Por mencionar solamente algunas, está la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación, la Ley General de Atención a Víctimas, la Ley General de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, y en especial, por ejemplo, destacábamos que esta última, que se aprobó en la legislatura anterior, es de poco conocimiento y lamentablemente de poca aplicación. Por lo tanto, lo que se requiere hacer es tener algunas líneas generales de trabajo. Una armonización integral que no tenemos. La frase que me gusta mencionar, los microesfuerzos macro desintegrados. Segundo,
probablemente, entre otras cosas, aparte de la armonización, es hacer una disección completa y una cirugía de corazón abierto, no cosmética, de una nueva Ley General de Educación, que asigne atribuciones, que vea la parte sustantiva. Hoy, por ejemplo, se acaba de incorporar por primera vez en la ley, en el Pleno del Senado, la parte del el interés superior de la niñez como un principio fundamental. Tercero, la falta de diagnóstico enfocado, porque no tenemos datos reales de qué es lo que está ocurriendo. Cuarto, el tema de la participación. En casi todas las formas de diseño institucional, la niñez y la juventud no está participando ni en el conocimiento de los problemas y mucho menos en sus propias soluciones. Quinto, está por supuesto el tema presupuestal, y en el camino se han dicho muchas cosas del currículo, de la formación de los formadores, de la participación de los padres de familia, en aspectos que no son atendidos: las competencias socioemocionales, la necesidad de hacer escuelas no solamente para padres, escuelas para familias, el poder atender esta circunstancia que es multicausal, es multivariable y que no admite una solución o una receta única, y que vaya trabajando para entender que donde hay problemas, como señalaba una de las ponentes, tenemos rechazo, tenemos exclusión y tenemos desconfianza, para pasar a la aceptación, a la confianza y a la inclusión. Huir también de los riesgos de la estigmatización de la víctima y del victimario, porque todos los victimarios en algún momento del camino también han sido víctimas. Cómo crear ambientes ideales y cómo fomentar condiciones de desarrollo para tener un mejor tejido social. Cómo trabajar sobre el entorno y no solamente desde el ámbito de la propia persona. Esta violencia, sin duda, que no se corrige solo con un tema de legislación. En este momento tenemos ya más de 20 iniciativas, entre las que habíamos recibido de legislaturas previas y las que hemos recibido tanto de los diputados como los senadores, y estamos por hacer un procesamiento mucho más amplio. En este proceso muy arduo, la solución más sencilla es creer que recortando y pegando normas vamos a resolver la realidad. Si por normas se tratase, la Ley General de Educación se ha cambiado más de 200 ocasiones en los últimos 20 años. Esto significaría que México sería el país más sobreresuelto en el tema educativo, y no es tan sencillo como solamente hacer el cambio desde el punto de vista legislativo. Muchas personas han hecho posible esta tarea en el camino, que es un proceso muy importante. Quiero reconocer a UNICEF, en la persona de Isabel Crowley, de Carmen López, de Dailo Ali, de Leonardo Mier, entre otras personas que nos han venido acompañando en este trabajo, a todas las senadoras y los senadores que estuvieron participando, ya sea como coordinadores de mesa o en diferentes formas de participación, a los que hacen realmente el trabajo heroico anónimo, que son nuestros apoyos de tipo técnico, y todavía con el resto fiel están aquí con nosotros, como el caso de Perla, como de David, de Lalo, por mencionar algunos de los que están aquí presentes. Y por supuesto que debo reconocer también a todos los ponentes y a los que han hecho de esto una experiencia muy significativa. No puedo omitir una mención especial al gran equipo que trabaja en la Secretaría Técnica de la Comisión de Educación, a Violeta Roldán, a Marco, a Andrea, a José, a don Sergio, a Vero, que desde mi oficina estuvieron haciendo confirmaciones para poder traer a los ponentes del día de hoy, y a cada uno de ustedes que tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, y que quiere subrayar el deseo de hacer las cosas de una manera diferente. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el sueño de una niña, un niño o un adolescente que se frustra? El de un padre o una madre que no puede ubicar, o los abuelos o los tíos o los vecinos, para entender mejores condiciones. Y hoy tenemos derecho a muchas cosas, pero no tenemos derecho a fallar. ¿Cuánto vale la sonrisa? ¿Cuánto vale la frustración
y cuánto vale la esperanza. En los próximos días la comisión va a trabajar arduamente para ver cómo esta gran cantidad de propuestas se pueden ir procesando, y aprovecho para recordar que tenemos un correo electrónico que es educacionsenado@gmail.com. Esto no termina el día de hoy, es solamente un paso en el camino, y tenemos la página web de senado.gov.mx en comisiones, en el caso de la Comisión de Educación. Alguien inventó en algún momento las ideas de las clausuras, y en lo personal soy enemigo de las clausuras, somos bien enemigos de los recesos activos. Estamos cumpliendo precisamente en este momento poco más de la 9ª hora y se espera mucho de nosotros. A todos por su participación, por su pasión, por su compromiso y sobre todo por las nuevas páginas que tenemos que escribir. Muchísimas gracias. Muy buen día.